era un proyecto bien comportado? Cri, 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 cri. El partido profesor no cuenta mucho. Un proyecto bien comportado, recuérdese de esta tabla, era el que tenía cuántos cambios de signo en los flujos. Ahí le dice uno solo. Uno solo. Por lo tanto, si miran esa tablilla, en la fila 1, 2 y 5, no hay problema. Fila 1, 2 y 5, no hay problema. En las filas 3 y 4 hay problema, porque podrían existir tantas soluciones a este polinomio como cambio de signo existan en los flujos. Esto significa que aquí podríamos encontrar dos raíces al resolver esa ecuación, la de abajo, y en un caso como el 4 encontraríamos 4. Y ahí hay un problema. Si bien la matemática me permitiría encontrar las raíces o soluciones, la economía me pone en una situación inconveniente. Vamos a explicar al tiro por qué con este ejemplo. Mire. Aquí tenemos un perfil de un proyecto. ¿Cuántos cambios de signo hay en los flujos allí? Cambios. ¿4? No, cambios de signos. Cambios. Hay dos. Cuando paso de aquí para allá, ¿hay o no hay cambio de signo? Sí. Un profe. Ahí. Entonces son 3. Ahí hay un segundo e incluso podemos hallar, se me fue el lápiz, e incluso podemos hallar ahí. Hay 3 cambios de signo. ¿Qué podría implicar en un caso como este lo que tenemos graficado? Ahí yo me di valores en un Excel para esos flujos y encontré 3 soluciones. 100, perdón, 1, 2, 3, lo que representa en términos de tasa, 100% anual, 200% anual, 300% anual. ¿Usted cree que existe la posibilidad que un proyecto tenga alternativamente estos 3 resultados desde la perspectiva económica? ¿Qué les dice el criterio, el juicio? Económicamente esto no tiene interpretación. ¿Y por qué? Por lo siguiente, si se acuerdan del criterio de decisión ocupando la TIR, si el costo de oportunidad del dinero para la empresa estuviese aquí, ¿qué es lo que usted podría concluir? Si la solución que encontró fue esta o aquella, usted me diría, la tasa de descuento pertinente es menor que la TIR, por lo tanto la decisión debiera ser invertir en el proyecto. Pero a esa tasa, ¿el VAN es positivo o negativo? No sé si alcanzan a ver el gráfico. Negativo. Por lo tanto, ¿habría que invertir? No. No. Listo, entonces cuidado. Cuando existan más de un cambio de signo, hay que tener cuidado, porque podrían existir tantas raíces o soluciones al polinomio como cambio de signo existan en los flujos. Alguna gente aquí habla de TIR múltiples. Ese es un error conceptual a mi juicio. La TIR, por definición, si se acuerdan cómo la definimos, es singular, debiese ser única para que tenga interpretación económica. Y aquí tengo 3 TIR. Bueno, ¿cuál es la correcta? Ninguna. Perfecto. En un caso como este, perfecto, de discernir
sobre la base de la TIR, si el proyecto es bueno o malo, olvídense. Aquí la TIR no nos sirve de frente. Al propósito que es creada, que es para determinar si es o no conveniente invertir en el proyecto, en casos como este que estamos mostrando aquí en esta tabla y en este gráfico, la TIR pierde su calidad de indicador de eficiencia económica. No nos sirve. Por lo tanto, no es incorrecto decir no existe como una tasa única y que representa la rentabilidad que ofrece el proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? Por el momento yo no, profe. Segundo inconveniente que tiene la TIR es este. Según don Ernesto Fonten, que es sin duda quien más supo de evaluación de proyectos en Chile, sin ninguna duda, y uno de los top 3 a nivel mundial, él decía, falleció hace algunos años ya, que la TIR es una tasa mentirosa, lo cual es absolutamente cierto, es mentirosa. ¿Por qué? Por lo siguiente. El número que nos indica la TIR, por ejemplo, esto, sobre todo a TIR altas, una rentabilidad del 80% anual. Hoy día, como está la información, cómo fluye la información entre los distintos sujetos, suponga usted que este proyecto tiene una vida útil de 10 años. ¿Usted cree que en un tránsito de 10 años usted se va a dedicar a fabricar algo que no existía? Por lo tanto, al principio es factible obtener este valor, sin duda. Pero usted, al poco andar, cree que le van a copiar o no la idea. ¿Qué les dice el criterio, el juicio? Que sí, No, siempre hay competencia. No hay duda. Van a ser un competidor que va a sacar un bien que sea sustituto al que usted está ofreciendo. Por lo tanto, si eso ocurre, ese bien que es para una actividad cualquiera, para un fin específico, se va a tornar más o menos escaso cuando aparezcan competidores. Escaso. ¿Perdón? Espere, ¿los insumos para fabricar o lo que yo No, estoy estoy vendiendo? preguntando por el bien. Vamos a fabricar zapatos. Hay más zapatos, pues hay más Y van a oferta. salir otros gallos produciendo zapatos también. Ujú, Se van a más tornar más oferta. o menos escasos. Menos. Por lo tanto, usted sabe que cuando el precio de una cosa, perdón, que cuando una cosa se torna más abundante, El precio menos escaso, ¿qué tiende a ocurrir con los precios? bajan. Bajan. Por lo tanto, usted va a poder seguir manteniendo sus altos ingresos. Mm, Como empresa no. No, porque le van a comer parte del mercado los competidores. Por lo tanto, no es cierto que la TIR sea sostenible en el largo plazo. Es más, la TIR dice que usted puede reinvertir los flujos que genera el proyecto en el mismo proyecto o en cualquier otro y la rentabilidad va a ser la misma. Por ejemplo, aquí significa que fábrica de zapatos, yo puedo, y supongan que este es el flujo, aquí me generó 90 pesos el primer año. Yo puedo volver a meter esos 90 pesos a la empresa para producir más zapatos y la rentabilidad va a seguir siendo 80% anual. O bien puedo meterlo en fabricar, no sé, lápices y la rentabilidad también va a ser del 80. ¿Usted cree que eso es verdad en el mundo real? No. No. Por lo tanto, cuidado con la TIR, sobre todo cuando las tasas son muy altas. Algo está indicando. Pierde calidad como indicador de eficiencia económica. ¿Hay dudas? Son 3 las grandes críticas. Llevamos 2, vamos a la tercera.
La tercera crítica tiene que ver con el último párrafo. Le pido por favor que lo lean y lo explico. Cabros, les recomiendo y les pido que entre una clase y otra lean el apunte de la clase que se hizo. Cosa que tenga fresquito los conceptos cuando nos toque juntarnos los miércoles. Ahora, si tiene más tiempo y tiene la opción de ver la clase que queda grabada, mejor todavía. Pero eso ya es más difícil. Pero leer el apunte, que deben ser 8 o 10 páginas, se van a demorar media hora, para que tenga clarito los conceptos. Bien, ¿leyeron el parrafito? Lo voy a explicar ahora. ¿Leyeron? Sí, profe. Les pregunto, ¿qué significa que dos proyectos sean mutuamente excluyentes? A ver, me condorí, esto lo vimos, ¿o no? Yo A ver, no lo recuerdo, profe, porque a mí se me cayó el internet la semana pasada, como en la última parte. sí. Sí, No, es que la duda que tengo, alcancé a ver todos los indicadores de eficiencia económica, ¿no? creo que no. No, sí, ya, lo que hice fue hablar del ban, ir a mostrar un ejemplo y después devolverme. No, sí está bien, ya, dele. Sí, porque yo estuve viendo la clase en la parte final que me faltó y no se dio Sí, todo. no, está bien, no, está bien, ya. ¿Leyeron el párrafo? Lo explico, miren. Miren primero el gráfico de abajo. Ese gráfico. Recuerden que la TIR es aquella tasa de interés que hace el ban igual a cero. Es decir, logra igualar la inversión con el valor presente de los flujos de caja neto, o a la tasa mínima de retorno. Se observa cuál de los dos, no sé si ven bien el grafiquito, cuál de los dos proyectos tiene una mayor TIR, el B o el A. B. Sería el B. El B. ¿Hay dudas? Listo. Y supongan ustedes que el costo de oportunidad del dinero para la empresa está ahí, y sub B. ¿Qué proyecto conviene tomar? Si son mutuamente excluyentes, significa que usted hace uno o el otro, o tal vez ninguno, pero no puede hacer los dos. ¿Me siguen? Sí, profe. Hay dos, por ejemplo, hoy día para la clase hay dos situaciones mutuamente excluyentes. O usted entró a la clase o no entró. No puede hacer las dos cosas en forma simultánea, a menos que se desdoble. El común de nosotros no podemos desdoblarnos, por lo tanto, o estoy en la clase o estoy en mi casa. Punto. ¿Me entiende? ¿Qué proyecto debieran tomar si el costo de oportunidad del dinero para la empresa fuese IP y sub P1? ¿El A o el B? ¿Cuál tiene mayor VAN? Recuerde que el VAN da cuenta del cambio en el nivel de riqueza. ¿Cuál tiene mayor VAN? ¿El A o el B? El B. El B, ni un problema. Si el costo de oportunidad del dinero fuese este, IP2, ¿cuál conviene? ¿El A o el B? El que sigue teniendo mayor riqueza. ¿Cuál? El B. El B. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, a cualquier tasa de interés, ¿qué proyecto es siempre mejor? B. El El B. B.
Y entonces, ¿qué es lo que podemos inferir? Lo siguiente. En casos como este segundo gráfico, el proyecto B domina al A. ¿Qué significa que lo domina? Que a cualquier tasa es siempre mejor. ¿Hay dudas? No, profe. Gracias. Vamos al mono de arriba ahora. Y ese es el concepto que vamos a ocupar de aquí en adelante en varias situaciones, a lo menos en 3. El concepto de dominancia. ¿Y qué significa dominancia? Que un proyecto es mejor que el otro a todo evento. Vamos al mono de arriba. ¿Qué proyecto? Ahí están medias corridas las flechas. ¿Cuál tiene mayor TIR? ¿El A o el B? El A. Mayor TIR. Ah, ¿El A o mayor el B? El B. El B. El B. Esta es la TIR del B. Esa es la TIR del A. ¿Cuál tiene mayor TIR? El B. El B. Pero fíjense que puede ocurrir que el costo de oportunidad del dinero para la empresa esté por aquí. Voy a dar números ficticios. La TIR de A, 40% anual. La TIR de B, 70% anual. Esta tasa, que es la tasa de Fisher, voy a ponerle un 32%, pero resulta que el costo del dinero para la empresa es del 15%, 0,15. Al 0,15, ¿qué proyecto es mejor? ¿Qué proyecto tiene mayor VAN? ¿El A o el El B? A. El A. Y si yo discrimino por TIR, la TIR me dice que qué proyecto debiera tomar yo. Si decido sobre En la ese base caso de la sería TIR. la. ¿Perdón? En ese caso sería la. No, pues, El B, el TIR. el B. ¿Cuál tiene mayor TIR? El El B. B está más arriba. El B. Entonces, si yo me equivoco y en vez de discriminar por VAN, discrimino por TIR, yo debiera escoger el proyecto B, pues tiene una mayor TIR. No obstante, hay que tener cuidado, porque si el costo de oportunidad del dinero para la empresa, la tasa mínima atractiva de retorno, la tasa de descuento pertinente, está en este rango, hasta ahí, si yo discrimino por TIR, me voy a equivocar. Es lo que está escrito aquí en la tabla de decisión. Vean la tabla de decisión. La tasa de Fisher, este es sub F. En el rango entre 0 y la tasa de Fisher, ¿qué proyecto es mejor? En este rango de tasas. ¿Qué proyecto es mejor? ¿Cuál El ofrece A. mayor El A. riqueza? El A. El A. Justo a la tasa de Fisher, ¿qué proyecto es mejor? Indiferente. Correcto. Y a tasas mayores que la tasa de Fisher, ¿qué proyecto es mejor? Ahí sería el B. El B. Si se dan cuenta, cuando la tasa de descuento pertinente y sea mayor que la tasa de Fisher, no hay problema. Es cierto que el B es mejor. Ahí la tira cierta. El problema es que en casos como este puede errar. Por lo tanto, cuidado con la TIR cuando estén comparando proyectos. Mientras usted no verifique si existe o no existe dominancia, tenga cuidado. En el mono de arriba, voy a borrar los dibujos que hice a mano. En el mono de arriba, en este, gráfico 1, ¿hay o no hay dominancia de un proyecto por sobre otro? ¿Hay uno que sea mejor No. siempre que el otro? No. No. Entonces, cuando no haya dominancia, cuidado con la TIR. Se podrían llegar a equivocar si la malinterpretan. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Ya. Esa era la tercera crítica látex. Vamos con otro indicador. Estos dos, no vamos a entrar en tanto detalle porque son tan buenos o tan malos como el VAN. El VAN es por lejos el mejor. No
Entonces no vamos a entrar en detalle. La única particularidad, si se acuerdan, era la siguiente. El VAN es el valor presente de los ingresos o beneficios menos el valor presente de los costos. Como aquí estoy restando, comparábamos contra el neutro aditivo. Eso puede ser mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Si era mayor que 0, conviene invertir. La razón beneficio-costo es el valor presente de ingresos partido por el valor presente de costos. Tiene por dimensión esto. Pesos de beneficio, no beneficio neto, la utilidad es beneficio neto. El beneficio es ingreso nomás. Por lo tanto, aquí tengo pesos de ingreso partido por pesos de costo. Como estoy haciendo esa misma operación en términos del uso de los conceptos, pero lo estoy escriturando o escribiendo en forma de cociente de una división, ya no puedo comparar contra el neutro aditivo, que fue lo que hicimos ahí, sino que debemos comparar contra el neutro multiplicativo. Y la razón beneficio-costo puede ser mayor que 1, igual a 1, menor que 1. Si la razón beneficio-costo es mayor que 1, significa que el valor presente de los ingresos es mayor que el valor presente de los costos. Por lo tanto, ese proyecto resultaría ser o no conveniente. Sí, Sí, la decisión sería última. La última decisión sería invertir. Eso significa, por ejemplo, que hay 1,4 pesos de ingreso por cada 1 peso de costo en el proyecto. Por lo tanto, hay una utilidad por cada peso invertido en el proyecto. claro, ¿De cuánto? de 4 veces. 0,4. 0,4. Haz la resta ahora. 1,4 menos 1, a llevarlo, a expresarlo en forma de VAN, nos daría 0,4. Sí. Es decir, por cada peso de costo, la Mm. empresa genera 0,4 pesos de utilidad. ¿Conviene o no conviene el proyecto? O sea, no. Utilidad. La utilidad son los ingresos menos los costos. El margen que queda. Sí, po. Por lo tanto, Entonces sí. sería, ya. Si fuera 0,8, hay 0,8 pesos de ingreso por cada 1 peso de costo. No, pues no conviene, porque la ¿Ese razón es proyecto menor. tiene mayores ingresos o costos? Costos. Costos. ¿Conviene invertir? No. Y si por razón de la casuística fuese igual a 1, Hay... Es indiferente. indiferente porque el VAN es 0. Obvio. El 4 es el recíproco, el inverso multiplicativo del anterior. Léalo, que tengo una olla puesta en la cocina y se me olvidó ir a apagarle el gas. Voy a apagarle el gas de una carrera. Lean el 4. Compañeros, no sé si el profe habló del control, que llegué un poquito atrasada. ¿Alguien me podría confirmar si lo vamos a hacer? ¿O a qué hora?
Pero Camila dijo que iban a pasar a las 8:30 hasta las 9:30. Uy, 1 hora entonces. 1 hora, correcto. Sí, porque después parte la ayudantía. No. Ah, ya, ya. Bueno, igual. Igual de 1 hora todas formas, sí, es sí, poquito. no, te comprendo. Igual dijo que iba a ser menos complejo que el primer control. Ya, ya, Gabriel. Muchas gracias. Ya. ¿Entendieron el 4? Si se dan cuenta, es justo el contrario del anterior. ¿Hay dudas? Niños, ¿me escuchan o no? Sí, profe, no hay duda de eso. Es lo mismo que el otro, pero al revés. Entonces no es lo mismo. Ya, efectivamente estaba cociendo unas castañas y se había secado la olla. Bueno, pero por Gilman. ¿Hay dudas? Ya. Entonces aquí no vamos a entrar en grandes detalles porque si se dan cuenta esto es lo mismo que el BAN pero escrito de otra forma. Vamos al quinto. Estos dos, el PRC o PRI y el PRCD o PRID, son los de más fácil cálculo, pero tienen el inconveniente, a diferencia de los anteriores, los 4 que hemos visto miden rentabilidad, sea en términos monetarios o en términos de tasa, que es el caso latino. Estos dos, básicamente, lo que miden o de lo que se preocupan es de la liquidez. ¿Se acuerdan el concepto de liquidez que deben haber visto en contabilidad? Niños, Sí, algo. recuerden, la liquidez es la velocidad o la facilidad que tenemos para convertir activos en dinero efectivo. Entonces, aquí lo que se preocupa en el fondo, al concebir de esa manera, que son indicadores de liquidez más que de rentabilidad, de lo que se van a preocupar cualquiera de estos dos indicadores, es de cuán rápido recuperamos la inversión inicial. Entonces, mire, un ejemplo, tenemos este proyecto. Hay que invertir 1.000 pesitos y genera flujos de 600, 500 y 400. Entonces, aquí, en el periodo de recuperación del capital, lo que usted tiene que tratar de encontrar es cuánto tiempo se demora en recuperar los 1.000 pesos que invirtió, con el agravante de que no se considera el valor del dinero en el tiempo. Es decir, aquí nos olvidamos del costo de oportunidad del dinero y solo sumamos flujo. Entonces les pregunto, si invertí 1.000 y al cabo de un año recuperé 600, ¿he recuperado 1.000 pesos? No, No, No. ¿Qué hago? Le sumo el flujo del segundo periodo. 600 más 500, 1100. ¿he recuperado Luquita? Sí. Sí. ¿Cuánto me demoré? Periodo. 2 años. Los proyectos se evalúan en general en términos anuales. Hablemos de años. 2 años. Listo. Entonces, usted ahora se pregunta, dada este constructo de flujo, ¿cuál es la vida útil de este proyecto? ¿Cuántos años dura el proyecto? o sea, va a durar lo que... No, el la- proyecto, hay que solo mirar y darse cuenta. ¿Cuántos años dura el 3 proyecto? años. 3 años. ¿Y cuánto me demoré en recuperar la Luquita? 2. El criterio de decisión es el que tenemos escrito allí. J, que es el periodo de recuperación del capital, en este caso es 2, y es menor o igual a la vida útil del proyecto 3.
Por lo tanto, la decisión será o no invertir. Invertir. Pensando solo en este indicador, a pesar de las contras que tiene, que no considera el valor del dinero del tiempo. Si solo miramos este indicador, la decisión debería ser invertir. ¿Qué pasa? Que estos dos indicadores, el 5 y el 6, son muy buenos para descartar proyectos. Cuidado al aceptar. Usted dice invertir, cuidado, no calcule el PRC por sí solo. Además, calcule la TIR, el VAN o algún otro indicador que le permita determinar, además de la liquidez, la rentabilidad. ¿Me siguen? Profe. ¿Perdón? Sí, profe. Le sigo. Ya. Miren aquí. De nuevo, invertimos luquita. Ahí. ¿Alcanzamos a recuperar 1.000 pesos al cabo de los 4 años que dura el proyecto? No, No. ¿Existe el periodo de recuperación del capital? No. No existe. La decisión debiera ser. No invertir. no invertir. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profesor. Ya. Bueno, producto de la gran contra que tiene este indicador, aparece su primo hermano. ¿Cuál es el primo hermano? El PRCD, el periodo de recuperación del capital descontado. ¿Y qué es cuál es el criterio de decisión? Exactamente el mismo que el anterior, que es lo que tenemos aquí abajo. El criterio de decisión es el mismo. Pasa que ahora cambia la forma de calcular, porque ahora sí vamos descontando, es decir, conociendo o teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Invertimos una luquita y genera los siguientes flujos. 800, 700 y 200. ¿Cuál es la vida útil del proyecto? Son 3 años. 3 años. Listo. Supongamos que la tasa mínima atractiva de retorno es el 10% anual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Descuento este flujo. Como el flujo del año 1 lo descuento por un periodo. 200 partido por 1,1. Eso es APP 820 pesos, creo. No, no puede ser. 720. 800 partido por 1,1. 727 pesos. Y me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿He recuperado 1.000? En ese periodo no. Al cabo de un periodo, ¿he recuperado los 1.000? No. ¿Qué hago? No. Le sumo el segundo periodo. Más 700 dividido por 1,1 al cuadrado. Porque está en el año 2. Lo debo descontar por 2 periodos. 300 dividido por 1,21, 578. 727 más 578. ¿Es mayor o menor que 1.000? Es mayor. Por lo tanto, ¿he recuperado luquita? Sí. Sí. ¿Cuántos años me demoré? 2 años. 2. ¿Cuál es la vida útil del proyecto? Son 3. Por lo tanto, la decisión, pensando solo en este indicador, será invertir o no invertir.
Hay que invertir. Invertir. ¿Hay dudas? No por ¿Hay mi parte, dudas? profe. Mi parte, profe. ¿Perdón? No por mi parte, profesor. Ok. Ya, y si pasara que la suma de estos flujos, este, más ese descontado por 3, no nos alcanza a sumar lucas. ¿Existe el periodo de recuperación del capital descontado? En ese caso sí. Existe. Si no alcanzamos a recuperar los 1000, Ah, no, profe, no. por lo tanto, ¿invertirían en el proyecto? No. No. Entonces lea la lámina y dígame si tiene alguna duda. En el fondo, aquí lo que vamos haciendo en esta operatoria es como ir calculando un van parcial. Le voy agregando de uno en uno los periodos hasta que verifiquemos que se recupera o no el valor invertido. ¿Hay dudas? No, Niños, ¿hay profe. dudas? Ya. Pasemos a los 3 últimos. Cuidado con esto, hay que tener, reitero, cuidado. Porque más que rentabilidad, ellos se preocupan de la liquidez. Entonces hay que tener ojal. Vamos a los 3 últimos. Estos 3 últimos indicadores lo que nos permiten, o cuando se aplican en estricto rigor, cuando estemos comparando proyectos. En el caso que estemos comparando proyectos, sean mutuamente excluyentes, el uno o el otro, se va a ocupar los que vamos a ver aquí, que son el IBAN, el VAWE y el IBAWE, que está en la página siguiente. El IBAN, ¿qué es lo que es? Es nada más que el VAN partido por la inversión. ¿Cuál es la dimensión que tiene? Y a pesar de que se podrían simplificar los pesos, no lo haga. Escriture tal cual hice yo. Pesos de beneficio neto, o de utilidad, o de cambio en la riqueza, como lo quiera decir, partido por cada peso invertido. El criterio de decisión en los 3 que veremos a continuación es exactamente el mismo, porque lo que da el signo al indicador es el VAN. Ese. Y acá lo único que estoy haciendo es dividir el VAN por un número, que es la inversión. En el ejemplo que veíamos recién, 1 luca, calculo el VAN y lo divido por 1000, y eso me da el IVAN. En el octavo, en el VAWE, es el VAN prorrateado en el tiempo. Y el IVAWE, que es el que viene a continuación, el 9º indicador, es el VAN dividido por la inversión y prorrateado en el tiempo. Es decir, es una mixtura de estos dos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay proyectos que tienen ciertas características o atributos. Esas características son de duplicabilidad y repetibilidad. Que un proyecto sea duplicable significa que se puede modificar el tamaño de la inversión. Se puede. Que sea repetible significa que se puede volver a emprender en el tiempo, bajo las mismas condiciones iniciales. Y si el proyecto dura 3 años, con determinado flujo aquí,
lo que significa que sea repetible es que usted del año 3 vuelve a invertir en el proyecto y va a generar los mismos flujos del año 3 al 6 y así sucesivamente. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Cuándo se ocupan estos indicadores? El IBAN se ocupa cuando estemos comparando proyectos que tengan distinto tamaño de inversión, pero que sean duplicables. ¿Qué significa? Que se puede modificar el tamaño de la inversión. Si somos literales, duplicabilidad sería lo siguiente. Suponga usted el proyecto A, significa invertir 100 pesos, cifra negativa, estoy ocupando paréntesis para la cifra negativa, según hacen los contadores, y genera flujos de 80 y 150. El duplicarlo significaría esto, invierto 2 veces en el proyecto, y por lo tanto me genera el doble de flujos. Eso sería el proyecto A duplicado. ¿Me siguen? Entonces, cuando los proyectos tengan distinto tamaño de inversión, pero sean duplicables, se comparan por el IBAN. Y la lógica indica que cuando estemos comparando dos proyectos por este índice, debiéramos optar por el de mayor IBAN. Perdón, mayor IBAN. El octavo, valor anual uniforme equivalente, o VAUE. La sigla es VAUE, valor anual uniforme equivalente. El VAUE lo que hace es prorratear el VAN en el tiempo y para ocuparlo se exige que a pesar de que los proyectos tengan distinta vida útil, sí son repetibles en el tiempo, los puedo volver a emprender en el tiempo. Y ese atributo lo tienen dos proyectos, fíjese. El proyecto A tiene esta disposición, 10 pesos de inversión, 20 y 30. Tiene una vida útil de 2 años. El proyecto B, que lo voy a escribir aquí más abajito, tiene una inversión de 20, por ejemplo, 10, 40 y dura hasta el año 3, 40 también. Lo da lo mismo el número. Si se fijan, estos dos proyectos tienen la misma vida útil, el A y el B. ¿Cuánto dura el proyecto A? No, uno dura 2 años y el otro 3. Listo, no tienen la misma vida útil. Pero como son repetibles, ¿qué es lo que hago? Los repito en el tiempo. ¿Cuál es el mínimo común entre 2 y 3 años? Entre 2 y 3, ¿cuál es el mínimo común? 2. No, Ah, perdón. El mínimo común en... 6. Entre 2 y 3, 6. Sí. Por lo tanto, fíjese, el proyecto A, para llevarlo a una vida útil de 6 años, ¿cuántas veces yo debiera repetirlo en el tiempo? 6. 3. Ahí lo repetí una vez. Para llegar hasta el año 6 lo tengo que volver a repetir. 10, 20. Y el proyecto B, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Para llevarlo a 6 años. Tiene una vida útil de 3. 2. No, ¿cuántas veces repetirlo? Hablo, ¿cuántas veces repetirlo? Si tiene una vida útil de 3, yo lo voy a tener vigente del 23, 24, 25 y le quiero extender la vida útil. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir para llevarlo hasta el 28?
¿No son 3? No, pues, ¿cómo? Si de 3 yo quiero llegar a 6, ¿cuánto me falta? Hay que repetirlo una vez. Una vez. 20, 10, 40 y 40. Y ahí se observan cuánto es la vida útil del proyecto A repetido. Son 3, ¿no? No, pues, pero no inventes si basta leer el mono. Pues, ¿cuántos Son años 6. tengo aquí? Pero si estoy 6. viendo, pues, si, 6. si no cacho, digo nomás, pues, no se enoje, pues. No, pero es que, niños, basta en mirar la pizarra. ¿Cuál es la vida útil de ese proyecto ahora? Son 6 ¿Cuántos años. años dura? Que es el B 6. repetido, pero extendimos su vida de 3 a ¿cuántos años? A 6 años. A 6 años. ¿Cuál es la vida útil del A? 6. ¿Cuál es la vida útil del B? Independiente que esté 6. repetido, 6. Son perfectamente comparables. Y cómo en vez de tener que empezar a hacer esto, que es una soberana lata, basta que los comparemos por Bauer, bajo la suposición de que se trata de proyectos repetibles. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Independizarnos de la vida útil. Que los proyectos se pueden repetir ad eternum, basta que yo calcule cuál es la rentabilidad anual que me está dando el proyecto. ¿Se dan cuenta y se recuerdan? Esto, valor anual uniforme. Anual uniforme es lo que conocíamos como anualidad. Entonces, lo que estamos haciendo es prorratear el BAN, que es un valor presente, en una anualidad vencida. Y si nos da, por ejemplo, 20 pesos por año, 20 pesos de beneficio neto por año, significa que el proyecto, independiente que esté 20, 40, 60 u 80 años vigente, el retorno anual va a ser de 20 pesos al año. Y si este era la, supongo, si el proyecto B nos da 17 pesos al año de beneficio neto, repetibles ad eternum, ¿por cuál de los dos debiera optar usted? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ganar 20, tener de utilidad Por el o A. de riqueza 20 pesos al año o 17? 20. Es decir, debiéramos optar por el de mayor Bauer. Iván compara proyectos que sean duplicables. El Bauer nos sirve para comparar proyectos que sean repetibles. Finalmente, el IBAUE nos permite comparar proyectos que sean duplicables a la vez de repetibles. ¿Y qué es lo que es el IBAUE? Índice de valor anual uniforme equivalente. ¿Qué es lo que es? Si se fija, recuerdan de la página anterior, esto era el IBAN, pan partido por la inversión. Por otra parte, esto era el BAUE, lo que puse en azul. Entonces, por una parte, estamos exigiendo el requisito de duplicabilidad y por otra, el de repetibilidad. Es decir, el IBAUE nos permite comparar proyectos que a pesar de que tengan distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, sí son duplicables y repetibles. Los puedo afectar en tamaño de inversión y además repetirlos en el tiempo. Y obviamente el criterio de decisión es el mismo que el BAN. Si lo que le da el SIC, todo eso, voy a ahorrar. Todo esto es un coeficiente, un número.
Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar el VAN por un número que puede ser mayor o menor que 1, pero es un número. Por lo tanto, lo que le proporciona el signo a este número es el VAN. Si el VAN es positivo, el IVAGUE es positivo. Si el VAN es negativo, el IVAGUE es negativo. Si el VAN es 0, el IVAGUE es 0. Y ciertamente, si tenemos dos proyectos, el A y el B, con los siguientes IVAGUE, el 1, 1,2 pesos de beneficio neto por cada peso invertido al año, y el otro 1,7 pesos de beneficio neto por cada peso invertido al año. ¿Qué prefiere usted? ¿Ganar 1,2 pesos al año por cada peso invertido o 1,7? 1,7. Es decir, cuando comparemos proyectos por IVAGUE, sea mutuamente excluyente, debemos optar por el de mayor IVAGUE. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ok. Ya, ahí hay una tabla resumen. Esta la tiene que tener súper clara. Cuando los proyectos, esto al comparar proyectos, aquí vamos a comparar proyectos. Al comparar, por ejemplo, dos proyectos y tengan igual tamaño de inversión e igual vida útil, se comparan por el VAN. O también, si a pesar de tener distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, pero son no duplicables y no repetibles, también se comparan por VAN. Si los proyectos tienen igual vida útil y distinto tamaño de inversión, pero son duplicables y no repetibles, se comparan por IVAN. Si los proyectos, a pesar de tener distinta vida útil, mismo tamaño de inversión, pero son repetibles en el tiempo, se comparan por VAGUE. Finalmente, si los proyectos, a pesar de tener distinta vida útil, distinto tamaño de inversión, si son duplicables a la vez de repetibles, se comparan por IVAGUE. Entonces, veamos algunos ejemplos. Vamos a repetir algunos de la semana pasada. ¿Qué harían? Nos piden calcular el VAN, la TIR y graficar. ¿Qué harían? Traten de hacerlo, métanle números. ¿Qué harían, niños? ¿Cómo calcularían el VAN? ¿Niños me escuchan? Jóvenes, ¿están ahí o no? Ya, pues, ¿qué harían?
calcular el VAN ahí, profe. Sería menos ¿Cómo? 10.000 más Ya. los 6.000 dividido en 1.1 más los 4.200 dividido en 1.1 elevado a 2 Sí. más los 3.600 dividido en 1.1 elevado a 3. Eso, Sí, eso mismo, 1.630. y ahí te da positivo el VAN. ¿Qué infiere o qué concluye? En este caso, se debe invertir como es positivo el VAN. Ok. Es correcto, ¿ah? Está bien. Y ahora nos piden graficar y hacer y determinar la TIR. Y para eso recuérdese de lo que sabíamos de la clase anterior. Que hoy día volvimos a ver en el caso de la TIR. Cuando el proyecto es bien comportado, sigue el perfil del VAN, que es este gráfico. ¡Ay, que me quedó chueco! Espere. Anda tiritón, profe. Sí, ahí, quedó bastante mejor. El VAN versus la tasa. Cuando el proyecto es bien comportado, recuerden que hay una relación inversa entre el VAN y la TIR, entre el VAN y la tasa. Y esa es la TIR, es aquella tasa que hace el VAN igual a cero. ¿Y qué significaba que un proyecto fuese bien comportado? Que solo tiene un cambio de signo en los flujos. Si observan aquí los flujos, ¿cuántos cambios de signo hay? Cambios, Solo uno. solo uno. El mono tiene que ser así como el case. Por lo tanto, apoyándonos en el resultado que ya calculamos, sé que está pasando algo como esto. Al 10%, el VAN es 1630. Por lo tanto, la TIR tiene que ser mayor o menor que el 10%. Tiene que ser mayor. Mayor. A los que no tenemos máquina financiera, lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio de Ankara Mar Azul. Es decir, empezar a iterar. Sé que tiene que ser mayor que el 10. Entonces, empezamos a iterar. A una tasa de 0, el VAN es 3800, y ahora iteramos. Al 25, el VAN es negativo, por lo tanto, al 10% recuerde, era 1630 positivo, al 25% menos 669. Eso significa que la TIR tiene que ser mayor que el 10 y menor que el 25. Entonces. Y ahí seguimos jugando al 18. Aquí teniendo estos dos resultados a la vista, queremos llegar a 0, es decir, un número que está en este rango, el 0. Tenemos que aquí discernir, el 0 está más cercano del 292 o del 669 negativo. En el sistema de ejes coordenados que usted conoce, aquí está el 0, ahí está el menos 669 y por aquí está el 299. ¿Quién está más próximo al 0? El 292. Entonces, bueno, sabemos que la tasa tiene que ser más cercana al 18 que al 25. Seguimos iterando. Recuerden, 5 o 6 iteraciones, no pueden demorarse más. Y nos da que el 20. Y ahí está el gráfico, el perfil del VAN. Este puntito a una tasa de 0, ahí, la tasa es 0 en el eje vertical, 3800, la tira es el 20 y al 10%, que era lo que nos habían pedido calcular, 1630. ¿Hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? No, profe, en la prueba va a ser con esa cantidad de decimales para descubrir ¿Cuál las prueba, tasas. mi niño? La prueba la segunda prueba. Falta tanto, no te preocupes de eso. No, hay que prepararse antes. Eso sí, estudia. No te estoy diciendo que no estudie. Pero le pregunto que, por ejemplo, la pregunta la va a hacer con ese tipo de respuesta en la tasa, cuando tengamos que hacer ese tipo de procedimiento, cuando tengamos que iterar. Depende de la pregunta. Depende de Ah, la pregunta. ya, profe. Y además, pero usted tiene que tomar verlo con criterio. En este caso, yo construí el ejercicio para que nos diera números enteros el resultado. Partí del resultado y construí los flujos yo. Entonces, al revés. Por eso aquí bastaba trabajar con 2 decimales nomás. Pero en este caso, lo otro depende del ejemplo, depende del ejercicio. Vamos a otro. ¿Qué harían ahí? O sea, lo mismo que se hizo anteriormente, pero con dos tasas anuales diferentes, 2 porcentajes. Correcto, correcto. ¿Y eso se hace, profesor, para comparar? No, aquí es para que todavía vayamos adquiriendo experticia y entendamos bien Ah, cómo perfecto. calcular la TIR y todo eso. Todavía aquí para ir introduciendo, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. La expresión general del VAN, esta. El VAN sería menos la inversión inicial más los flujos de caja descontados. Y ahora nos piden evaluar, suponiendo, por ejemplo, que el costo de oportunidad del dinero para la empresa es del 17% anual, la tasa mínima atractiva de retorno. Evaluamos al 17 y nos da 1103. Si así fuere, interpretaríamos que este proyecto es o no es conveniente. O sea, según lo que se ve ahí, es conveniente con el 17% anual. Punto. Punto. Llega hasta ahí nomás, y eso fue lo que contestamos. ¿Es o no es conveniente? Reitero, Sí, es conveniente. repíteme la respuesta. Es conveniente, profe. Listo, suficiente. Por otra parte, si ahora resolvamos la B, si el costo de oportunidad para esta empresa en vez del 17 fuese el 22, ¿qué haríamos? Procedimentalmente lo mismo que en el caso anterior. ¿Me siguen? Sí, Misma profe. fórmula, el mismo procedimiento. Y en este caso nos daría que el VAN es menos 678. Si así O sea, fuera el caso, no es conveniente. ahora interpretamos que el proyecto es bueno o malo. 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 ¿Habría o no que invertir? No hay que invertir. No hay que invertir. Listo. ¿Hay dudas? No, profe, por mi parte. Bien, de nuevo, miren los flujos. ¿Se trata de un proyecto bien o mal comportado? ¿Cuántos cambios de signo tienen los flujos? Solo uno. Solo uno. Entonces, al tiro usted tiene que pensar, el perfil del VAN, que no es lo mismo que el perfil del proyecto. El perfil del proyecto eran los flujos de caja. El perfil del VAN es este gráfico. VAN versus tasa. Tiene que ser así. Y aquí nos dio que al 17% el VAN era 1103. Al 22% nos dio que el VAN era menos 678. Y como es un proyecto bien comportado, ciertamente
a efectos de comenzar a iterar, sabemos que la TIR tiene que estar entre. 17, 22. Perfecto, brillante. ¿Ve que pueden pensar bien? Muy bien. Hay que iterar. Yo no Se hace tengo lo que se calculadora puede. financiera. Ah, Que se hace lo que se puede. es que están haciendo, en este caso hiciste más de lo que se puede. Están entendiendo, parece. Ojalá sean todos. Lo hablaste, pero ojalá sean todos. Reitero, esto no es tan complejo. Hay que aplicar mucho de criterio. Y miran el mono, la TIR, como bien me dijiste, observamos claramente que este valor, que es la TIR, tiene que estar entre el 17 y el 22, mayor que el 17 y menor que el 22. ¿Más cercano a quién? ¿Al 22 o al 17? Con el 17 estamos pifiados en 1.000 pesos. Más con Con el el 22 en 678. Queremos llegar al cero, nunca olviden eso. La TIR es la tasa que hace el van igual a cero. ¿Es más cercano a quién? al El Pues, 0,22. Al 22. 0,22. A 0,22. Ay, en el chat pusieron, no, profe, un solo, al 678, sí. Por lo tanto, es más cercana al 22. Entre 17 y 22 se juegan un valor intermedio, el 21, el 19, el 18, no sé. Ejé. 20. Perdón, ahí me fui muy rápido. Empezamos a jugar con la tasa y llegamos a, o detectamos que la TIR es del 20. Al 20%, el van vale, 0. ahí está. Y ahí está el monito. Entonces sabríamos que en este caso la TIR sería 0,20. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? ¿Perdón? No, profe, no hay duda. Ya. ¿En qué? Ah, bien, hasta aquí llegamos la clase hoy día. A ver qué me pusieron en el chat. No, profesor. Ya. Llegamos hasta aquí. En 15 minutos les mando un correo con el control desde USACH Prueba. Verifiquen que no les caiga en el spam o que cayó en spam. Del USACH Pruebas les voy a mandar el correo con el control. ¿Estamos? Si que no se llegase Sí, a profe. recibir por alguna X razón. Se acoplaron, no entendí nada. Si es que no se llegase a recibir por alguna razón. Es que no sé si tiene todos los correos de los que estamos presentes. Yo tengo todo lo que está en el LOA. ¿Quién eres tú? Que no estoy viendo los nombres. Jorge Román. Ahí está tu correo. El Ok, primer profesor. correo, el primer control te llegó. Sí, Ya, pues entonces sí, te la otra debe vez se llegar el demoró en segundo llegar, también. como dice un compañero, y también tuvimos que de otra forma conseguir el control. Por un compañero no tuvimos que conseguir el Ya, control. O sea, por que se eso, demoró en llegar esa vez. verifiquen que no les caigan spam. Bien, te los Es mando en que, 15 minutillos. Igual voy a dejar la reunión abierta por cualquier problema. sí, Pero a la profe. medida que le vaya llegando el control se van Ya. saliendo. Así que Es Sí, que igual profesor. depende de lo mismo que